Bueno, hola a todas y a todos, una vez más. Un gusto poder compartir con ustedes a través de este canal, de la mente a la conciencia, en donde, bueno, al menos lo que intentamos es compartir, reflexionar y clarificar, si se puede, algo de lo que nos va sucediendo en nuestro día a día o nos genera a veces ciertas turbulencias. Y en este caso, bueno, otra vez compartiendo con el querido amigo, compañero, Emilio Carrillo. Ustedes ya lo conocen. Emilio, economista, docente, escritor, conferenciante y director del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, proyecto que, bueno, que está, digamos, gestionando distinto tipo de actividades desde el año 2018 y que le da vida al noveno libro que publica este proceso de investigación. Es el tercer libro en coautoría del equipo en conjunto y que, bueno, motiva este encuentro y compartir con Emilio algunas reflexiones, actualizar también la mirada del momento presente a nivel global. Bueno, bienvenido, Emilio, un placer estar contigo una vez más. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues la verdad es que encantado de compartir contigo, con tu canal, con todas las personas que siguen el canal y bueno, y feliz de estar con una pierna ahora en la otra parte del Océano Atlántico. Nosotros estamos prácticamente en la orilla del Océano Atlántico por esta parte, por la parte europea, y es un placer, es un placer. Argentina además es un país que tú sabes que le tengo muchísimo cariño por múltiples razones y encantado de compartir, por tanto, contigo y con todos tus amigos. Gracias. Bienvenido a la Patagonia. Este, bueno, un chascarrillo aparte, Emilio. Vos sabés que dicen en el ámbito de la educación, que la inteligencia artificial se nutre sobre todo de las preguntas correctas y de las preguntas potentes. Cuanto más correctas son las preguntas, cuanto más potentes son las preguntas, más se nutre la inteligencia artificial. Por suerte, tu inteligencia no es artificial. Así que, pero voy a intentar por lo pronto hacer las preguntas que corresponden, y que tengan la suficiente potencia como para poder compartir con quienes nos están siguiendo también. Un magnífico chascarrillo, muy acertado, Ricardo. Bueno, Emilio, el título de este libro, La distopía imperante, mentiras que promueve y certezas que oculta, superando el relativismo escéptico. Yo siento que el título ya en sí, si nos detenemos en el título, ya resume el contenido de todo el libro. Entonces, me gustaría contigo ir deteniéndonos, ¿no?, en cada parte de este título, como para poder sí escucharte acerca de qué estamos hablando en esta obra. Eh, la primera pregunta que te propongo, para echar un poquito de luz ante tanta confusión que hay también en este momento, tiene que ver con esto, con el principio, con la distopía imperante. Cuando hablamos de distopía imperante, siento como que ya estamos hablando de un imperio, y de un imperio que utiliza herramientas, diferentes tipos de herramientas, para construir una experiencia a nivel global distópica. De esto venimos conversando y hablando en otros libros también. Pero me gustaría preguntarte, si bien la herramienta que se utiliza para imperar es la distopía, eh, ¿hay una nueva forma de imperio? ¿O subsiste todavía lo que en otros tiempos llamábamos imperialismo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, en mi juventud, el imperialismo yanqui, o el imperio británico? Hablo de la territorialidad, ¿no? O el imperio chino, más allá de las ideologías incluso. ¿Subsiste todavía un imperio territorial? Si un país ataca a otro, por ejemplo, el propósito de ese ataque tiene que ver con la decisión que tomó un presidente, un primer ministro, o estamos más allá de esto frente a una nueva forma de imperio, eh,
Y en ese caso también si el objeto, si el propósito de este imperio es material, es económico, es estratégico, o si el propósito también tiene que ver con imperar, pero en otra búsqueda. Esta es la primera pregunta que que te propongo con respecto a esto, la distopía imperante. Ciertamente es una cuestión interesante, potente y que nos ayuda a comenzar este diálogo de una forma honda y de una forma además que tiene muchas repercusiones en nuestra vida cotidiana. Quizá lo primero, Ricardo, es recordar a los amigos y amigas, tú y yo lo sabemos bien, que cuando el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica arrancó, que fue en el verano en el hemisferio norte, en el verano del 2018, por tanto, se están cumpliendo ahora 6 años, el número redondo del surgimiento del proyecto, el término distopía era muy poco utilizado. De hecho, se ponía distopía en los buscadores como Google y bueno, sí, había referencias, claro, había sitios, páginas web donde de alguna forma aparecía el término, pero eran muy escasos esos sitios. Sin embargo, en estos 6 años el panorama ha cambiado radicalmente. Hoy se coloca el término distopía y aparecen millones, millones de sitios en cualquier buscador. Esto no es casual. Esto significa que la distopía ha adquirido carta de naturaleza, vamos a decirlo así, en el consciente colectivo. Es decir, cada vez hay más personas que somos conscientes de que vivimos en una situación muy lejos de lo utópico, es decir, muy lejos de lo que sería lo ideal como humanidad y que hemos caído en el polo opuesto. Hemos caído en una distopía, una humanidad enormemente sufriente, alienada, con todo lo que el sufrimiento y la alienación conlleva en sí y por sí. Dicho esto, cuando se analiza los rasgos de esa distopía, podemos percibir como elemento clave el que hemos también caído en el error. Tú sabes que eso nuestro compañero del equipo de dirección del proyecto, Sergio Quiroga, ha insistido siempre mucho, en que hemos caído en el gravísimo error de considerar normal lo que es profundamente anormal. Es decir, lo que son elementos, circunstancias profundamente distópicas, han arraigado tanto que consideramos que son normales, cuando en absoluto de ninguna forma lo son. Ahí me remito a ese gran sabio que vive muy cerquita tuya, vive en Chile, que es Gastón Sublet, que él dice, hombre, por favor, vamos a darnos cuenta de que hemos convertido esto en un infierno, vamos a darnos cuenta que consideramos normal lo que en absoluto es normal. No es normal que no podamos beber el agua de nuestros ríos, no es normal que tengamos contaminado el aire que respiramos, lo hemos asumido como normal, pero no lo es una profunda anormalidad. Que sea frecuente no significa que sea normal. Y esto es una connotación muy importante de la distopía en la que estamos, que sin darnos cuenta nos impregna y es como si fuera lo normal cuando en absoluto, bajo ningún concepto, es lo normal, sino que es profundamente anormal. Y bajando más con todo lo que acabo de compartir, cuando intentamos de alguna forma describir rasgos concretos de la distopía vigente, nos encontramos con este hecho que tú has subrayado y que también yo le doy una enorme importancia. El nuevo tipo de imperio. Efectivamente, hay una distopía imperante y esa distopía imperante es el caldo de cultivo y es el escenario ideal para un tipo de imperio nuevo que se ha configurado fundamentalmente en el tramo final del siglo XX y ya desde luego en el siglo XXI y que rompe los esquemas mentales que tenemos acerca de lo que un imperio es. Porque claro, como tú apuntabas, cuando escuchamos la palabra imperio, pues se nos vienen a la cabeza imperios que ha habido en la historia. Desde el célebre Imperio Romano, quizá fue el primero que recibió esa denominación de imperio, hasta más recientemente, pongamos por caso, el Imperio Británico, que mantuvo al Reino Unido como primera potencia económica mundial hasta la primera parte del siglo XX. Y mantenemos todavía, sin darnos cuenta, mantenemos esa dinámica. Y cuando hablamos de imperio, lo ligamos a territorios.
Y todavía hoy nosotros mismos y los medios de comunicación y el lenguaje político, ¿no? Nos habla de que si hay una especie de contrapoder en el mundo, que por un lado está Estados Unidos, por otro lado está China, pero que también por ahí anda Europa y que también anda Rusia, y todo se explica como a manera de tensión o de conflicto entre territorios, entre zonas, países o ámbitos territoriales. Sin embargo, cuando se escarba en la distopía que estamos viviendo, es muy fácil darse cuenta de que esto ya no es así, por una sencillísima razón, porque la economía es lo que rige el mundo. Desde el posmodernismo, en el tramo final del siglo XX, se acuñó un término que es la economía mundo. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero la economía mundo lo que significa es que la economía se ha comido todo lo demás. Hubo una época, pongamos por caso, en el que el arte y la cultura, esa educación del que tú eres responsable dentro del proyecto, tenía su propia autonomía. A mí me gusta recordar que en el tramo último, en la segunda parte del siglo XIX, hubo un movimiento que se llamaba ni más ni menos que el arte por el arte, ¿no? La creatividad por la creatividad. ¿Qué ha ido sucediendo con el arte en particular, con la cultura en general? Que la economía se lo ha ido comiendo, lo ha ido mercantilizando, lo ha ido metiendo en las reglas del juego puramente económicas. Y muchos artistas, que seguro que más de uno y más de dos van a ver este vídeo, pueden dar fe de ello, de cómo su libertad de acción es de las puertas del estudio, sean pintores, escultores, cualquier modalidad artística, es de las puertas del estudio para adentro. Ahí son libres, pero de la puerta del estudio para afuera, si quieren que sus obras tengan una difusión, si quieren que sus obras tengan una venta, si quieren en definitiva tener unos ingresos dignos que como correspondencia lógica a la labor creativa, tienen que atenerse a unas reglas mercantiles que nada tienen que ver con la cultura y que están llenas del influjo de la economía. Pero lo mismo ha pasado con la política. Y esto es todavía más reciente, porque tú y yo, Ricardo, hemos vivido, tenemos ya canas ambos, hemos vivido una época donde la política se planteaba la transformación del mundo y la transformación del sistema económico. Bueno, sí, serían ideas quiméricas, de acuerdo, pero movilizó, nos movilizó a muchas personas que de corazón entendíamos que existía esa posibilidad. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo? Lo que ha ido sucediendo es que la economía se ha comido a la política. Hoy ya no hay nada en el mundo, ninguna ideología que de verdad, de discurso todavía, algunas mantienen una bandera, ¿no? Pero de verdad, todas han hecho suya este sistema económico que ya no tiene ni denominación. No se puede hablar de un sistema capitalista, de socialismo real, porque todo forma parte de lo mismo, porque China, gobernada por el Partido Comunista, o Estados Unidos, con una regla del juego distinta, sin embargo, todas se mueven dentro del mismo ámbito, del mismo sistema económico. Con lo que cuando analizamos todo esto nos damos cuenta de que la economía se ha convertido en el gran referente. Y a partir de ahí, quien domina la economía, domina el mundo. El mundo no está siendo gobernado por los gobiernos, ni los gobiernos nacionales, ni las instituciones internacionales. El mundo se gobierna desde la economía. ¿Y quiénes gobiernan la economía? Un pequeño grupo, porque es bastante reducido, de grandes corporaciones, corporaciones transnacionales, empresariales y financieras. Y los datos son absolutamente claros. Si hablamos, por ejemplo, de fondos de inversión que están entretejidos accionarialmente con esas grandes corporaciones, pues, por ejemplo, yo creo que ya es suficientemente conocido que uno de ellos, BlackRock, él solo tiene en sus manos aproximadamente un 10% de la economía mundial. Él solo. Alemania, tercera potencia, cuarta potencia económica del mundo, maneja escasamente el 4 o 5% de la economía mundial. BlackRock es el doble, tiene una doble potencia que un país, pongamos por caso, como Alemania. Pero es que junto a BlackRock hay otros pocos fondos de inversión y los 10 primeros tienen en sus manos el 60% de la economía mundial. Cuando este entrelazamiento de los fondos de inversión lo llevamos a las grandes corporaciones transnacionales, ¿qué nos encontramos? Que hay 10 de ellas que manejan más recursos que 184 países. Es decir, las 10 mayores corporaciones transnacionales del planeta
cada año mueven más recursos que 184 países. ¿Cuántos países hay en el mundo? En la Asamblea de Naciones Unidas hay 193 con 2 invitados, Palestina y el Vaticano. Si metemos a Palestina y al Vaticano, serían 195. Pues bien, hay 10 corporaciones que mueven más recursos que 184 países. Y esas grandes corporaciones y estos grandes fondos de inversión, para ellos las fronteras territoriales no existen. No existen las legislaciones nacionales, no existen lo que nosotros llamamos fronteras. Invierten y desinvierten las 24 horas del día sin ningún tipo de problema en el mundo entero. Invierten y desinvierten, localizan o deslocalizan empresas, mueven sectores o los dejan caer al antojo de lo que son sus objetivos y de lo que son sus metas. Con lo que la distopía que impera tiene como elemento imperante precisamente un nuevo tipo de imperio, que son las grandes corporaciones transnacionales y los fondos de inversión ligados a ellas. Y llegado a este punto, aparece la gran pregunta que tú, yo, seguro que muchas personas se han planteado y que nosotros en los textos que hemos ido publicando en el proyecto, muy especialmente en el que publicamos en septiembre del año 2022, nos planteamos, ¿qué quieren? ¿Qué persiguen? Porque tienen todo el poder del mundo, entre comillas, una minoría enormemente minoritaria que tiene más patrimonio, recursos y riqueza que el resto de la humanidad. ¿Qué es lo que quieren? Dinero ya tienen mucho más del que podría acumular teóricamente, es que tienen prácticamente todo el dinero del mundo. Persiguen poder si ya tienen el poder, persiguen el éxito, persiguen la fama. Está claro, eso hay muchos elementos en sociología que lo ponen en evidencia, que los que de verdad detentan el poder no están interesados en salir en los medios de comunicación. Para eso tienen a sus títeres, por decirlo de alguna forma, los políticos con todo lo que ello conlleva, sus voceros, que son los que aparecen mediáticamente. No, ellos están como en la tramoya del escenario y no tienen ningún interés en dar la cara, entre comillas. Quieren pasar desapercibidos. Entonces, si tienen todo el dinero del mundo, si tienen todo el poder del mundo, si el éxito y la fama a ellos como tal no les interesa, ¿qué es lo que quieren? Tú sabes que nosotros en el análisis que hemos realizado, que creo que se puede estar o no de acuerdo con él, pero que es un análisis profundo y muy meditado, hemos llegado a una conclusión. El objetivo es espiritual. Y claro, esto llamó mucho la atención. Bueno, vamos a ver. Que la distopía imperante es el caldo de cultivo ideal para un nuevo tipo de imperio, que son las grandes corporaciones transnacionales, y que esas grandes corporaciones y las personas que están detrás, ¿no?, de sus paquetes accionariales, lo que persiguen es un objetivo espiritual, pero ¿qué espiritualidad? Estas personas no pueden ser espirituales. Claro, no pueden ser espirituales desde la perspectiva que las personas, vamos a llamarlos normales, entendemos como espiritualidad. Pero es que su espiritualidad no es evolutiva, su espiritualidad es involutiva. Ellos tienen una visión de la espiritualidad a contramano del sentido de la vida. Para ellos la espiritualidad no tiene que ver con el amor, con la compasión, no tiene que ver con la empatía, no tiene que ver con la solidaridad. Es todo lo contrario, es un tipo de espiritualidad involutiva donde los parámetros fundamentales es el materialismo, es el egoísmo, es la deshumanización, es la desnaturalización. Es en definitiva, querido Ricardo, lo que las distintas tradiciones espirituales no han descrito como la espiritualidad involutiva, que cada tradición lo liga a una forma distinta, pero que nos están diciendo lo mismo. En el cristianismo se trata de una espiritualidad satánica, vamos a denominarlo de esta forma. En el hinduismo se liga a la figura de esos ángeles caídos que fueron los asuras. Da igual a la tradición espiritual que nos vayamos, pero a la conclusión a la que se llega es que detrás de todos estos elementos que estamos compartiendo hay una espiritualidad involutiva que lo que está haciendo como objetivo fundamental es extraviar almas. Es decir, quieren que nuestras almas no estén alineadas con la vida, no quieren que el ser humano mantenga una visión de sí mismo como una parte perecedera, pero también como una parte imperecedera que no va a conocer el fallecimiento físico. Se nos quiere, en definitiva, que nos vayamos convirtiendo en infrahumanos porque vamos negando una parte fundamental de lo que realmente somos, y a partir de ahí que nos vayamos convirtiendo en una especie de zombie, de muertos vivientes,
que son los que precisamente ellos quieren que estemos en el mundo, porque es la forma mejor de mantener un dominio, de mantener un control, nunca mejor dicho, sobre 8.000 millones de almas encarnadas que se dice pronto que componemos la humanidad actual. Vamos, brevemente no he sido, porque no puedo decirlo porque no he sido breve, pero en fin, deteniéndome en los aspectos más sustantivos, es la forma que tendría de responder a la pregunta potente y compleja que has formulado. Gracias, Emilio. Sí, sí, ya lo creo. Bueno, esto nos abre también a lo que continúa en el título, ¿no? Hablamos de mentiras que promueve este sistema, certezas que oculta también este sistema, herramientas finalmente de las que se vale para seguir promoviendo esta experiencia distópica. Pero hacemos referencia también en el título al relativismo escéptico, que como se describe en la obra misma, requiere de ciertos planes. Hace referencia justamente, Emilio, a un plan A que tiene que ver metafóricamente hablando con la pesca de determinada masa, digamos, ¿no? Acá tomando el término de masa desde la perspectiva de la ingeniería social, o de la formación de masas o de la psicología de masas, hay un plan A que tiene que ver con pescar a una cantidad de gente, hay un plan B que tiene que ver con repescar a determinada gente. Me gustaría eh, profundizar un poquito más esto, como explicando esto como un método que refiere a esto último que planteabas recién, para mantener a la humanidad dentro de este concepto del rebaño desconcertado, extraviado, confundido. Ahí te doy micrófono para explicar un poquito más acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de mentiras, certezas, plan A, plan B, relativismo escéptico. Magnífico, Ricardo, porque cuando hablamos de extraviar almas, que en última instancia es el objetivo de esta distopía imperante y de ese nuevo tipo de imperio que está dominando el mundo, cuando hablamos de extraviar almas, nos pueden surgir dudas de lo que estamos hablando. Desde luego, extraviar almas tiene que ver, lo apuntaba antes, con olvidar que en el ser humano conviven en perfecta armonía, por cierto, la esencia imperecedera y la apariencia perecedera. Nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, pero también una dimensión álmico-espiritual que es inmortal. Que olvidemos eso, porque claro, al olvidar eso, somos absolutamente controlables. Hemos olvidado lo que realmente somos. Hemos olvidado nuestra fuerza desde la divinal esencia que decía San Juan de la Cruz. Y cuando todo eso lo vamos olvidando, nos convertimos en fácilmente manipulables, utilizables, lo decía antes, en una especie de zombies que aparentemente vivimos, pero que realmente hemos convertido la vida en un acto de mera supervivencia. A partir de ahí, dentro de lo que es extraviar almas, junto con este elemento fundamental, hay otros elementos y uno enormemente importante es mantenernos en una situación de zozobra permanente, precisamente para que no tengamos ni tiempo ni gana de mirarnos a nosotros mismos y para que olvidemos aquello que somos. Ellos saben que el terreno de cultivo ideal es el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Miedo, inseguridad, incertidumbre. Nosotros, desde el proyecto, lo hemos llamado el trípode del peligro existencial. Miedo, inseguridad, incertidumbre. A partir de ahí tocan las teclas para mantenernos en esa dinámica. Pero, desde luego, lo que no se le puede negar a los que están detrás de este nuevo tipo de imperio es inteligencia. La usan para lo que lo usan. Ojalá lo usaran en beneficio de la humanidad y de la madre tierra y de todos los reinos de la naturaleza, pero la usan en el sentido precisamente contrario. Pero no se les puede negar la inteligencia. A partir de ahí, el ejemplo que podemos usar, lo usas tú, lo uso yo, podemos por tanto usarlo ahora aquí en este encuentro mutuo, es el de Flautista de Hamelin del cuento de Jan Christian Andersen. Ese flautista de Hamelin que llega a un pueblo para con su flauta llevarse a las ratas,
se lleva a las ratas que estaban originando una especie de epidemia en el pueblo, pero después el pueblo no le quiere pagar la cantidad que habían acordado y qué es lo que hace que con la flauta se lleva a los niños, ¿no? Y termina el cuento con los niños yendo detrás del flautista de Hamelin. Pues bien, este sistema quiere llevarse detrás a la gente. Utilizando estos mecanismos que estamos comentando, quieren que la gente vaya detrás del flautista de Hamelin. Pero claro, se han dado cuenta que sí, hay una parte de las personas que siguen esa melodía del flautista de Hamelin y que incluso a través de la confusión que origina ese miedo, esa inseguridad, los resortes que ellos utilizan, han visto que hay una parte que lo hacen incluso aplaudiendo, es decir, incluso considerando que esa melodía que está sonando es una melodía adecuada y haciendo suyo los objetivos, el modelo de vida, todo lo que son los sistemas de creencia, las pautas de comportamiento, que esa melodía va sonando. Y van detrás, a mí me gusta llamarlo, los aplaudidores, por ser de una forma muy clara al respecto. Pero claro, han percibido que hay otra parte de la población que no siguen al flautista con esa melodía y se la han arreglado, realmente inteligente, como para que el flautista tenga tocando un único flautista, es capaz de tocar dos melodías, la que atrae a los aplaudidores, pero también la que atrae a aquellos que manifiestan una resistencia. Es decir, los que se dan cuenta del manejo, los que se dan cuenta de la mentira, los que se dan cuenta del engaño, ¿cómo conseguimos que se vengan con nosotros? Pues el flautista de Hamelin toca una melodía que consigue que los que aparentemente no tendrían que ir detrás del flautista también van detrás del flautista. En este caso, desde luego, no van aplaudiendo, no, van tirándole piedras, pero tirándole piedras van detrás del flautista. Es todo el movimiento que hay actualmente en el mundo como de resistencia, como de lucha, pero que claro, ¿contra quién se resisten? ¿Contra qué luchan? Contra el flautista de Hamelin, con lo cual finalmente terminan también detrás del flautista. En lugar de plantearse lo que tiene sentido común y sería sensato, desde luego en lo que corresponde en términos de conciencia, no, mire usted, yo con este flautista no quiero saber nada, ni con su melodía de un tipo ni con su melodía de otro. A mí lo que me interesa es una nueva forma de vida. Lo que me interesa es una práctica de vida que sea coherente con lo que realmente somos. Lo que me interesa es un mundo distinto, no este sistema absurdo en el que nos hemos metido tan cargado de distopía. Mi energía y mi fuerza no va a estar a la disposición de la lucha y de la resistencia, sino de la creación de lo nuevo, porque me doy cuenta que como dirija mi energía y mi fuerza a luchar contra lo viejo, quedo atrapado inevitablemente en lo viejo, ¿no? Aquí donde yo vivo hay una figura que la política ha intentado absorber, pero que su fuerza es muchísimo más alta, que fue Blas Infante, un gran andaluz, entre comillas, y Blas Infante ya en la primera parte del siglo XX nos avisó sobre eso. Ojo, ojo, si la revolución no es la del espíritu, quedaros con, con vuestra revolución, porque el espíritu es el único revolucionario verdadero. Y efectivamente, el espíritu, lo que realmente somos, es lo único que puede servir para crear una realidad distinta, una nueva humanidad, un nuevo mundo, como dicen las tradiciones espirituales, una nueva humanidad en una tierra restaurada. Entonces observamos el mundo actual, el telón de fondo de la distopía, Ricardo, que estamos compartiendo, y vemos como una enorme parte, una proporción muy alta de la población, van detrás del flautista de Hamelin imperante, del flautista de Hamelin al que venimos haciendo referencia, sí, en dos colas, por así decir, los aplaudidores y los que tiran piedras, pero todos van detrás. Y finalmente, tanto una fila como la otra coinciden en lo mismo, olvidar la trascendencia del ser humano, olvidar lo que realmente somos y entrar en esa dinámica realmente transhumana, tiene que ver con el transhumanismo, de los seres infrahumanos que olvidan la parte imperecedera que constituye nuestra verdadera esencia y nos convertimos en una especie de meros títeres muy perecederos, muy agobiados por aguantar aquí el mayor tiempo posible. No sabemos por qué
ni para qué, porque hemos transformado la vida en un gran acto de sufrimiento y así anda, objetivamente hablando, desde el mayor respeto a todas las formas de vida, pero desde luego así anda una buena parte de la humanidad. Así es, dentro de ese rebaño, ¿no es cierto? Acá me abro un poco a una hipótesis que te propongo, Emilio. Me interesa escuchar a ver qué es lo que estás observando en este momento, actualizando nuestra mirada, ¿no es cierto?, acerca de lo que está sucediendo en el mundo y dentro del contexto de lo que estamos compartiendo, ¿no? Y que tiene que ver con una hipótesis que tiene que ver con si en este momento determinados eventos que están sucediendo en distintos ámbitos, en la economía, en la política, en una guerra, y también haciendo referencia un poco a lo que compartíamos al principio, ¿no es cierto?, de la forma del imperio en este momento, si determinadas situaciones están sucediendo de una manera que tiene que ver con la generación espontánea, si hay una especie de improvisación en eventos de impacto que están sucediendo a nivel global, o si son parte de una estrategia, de un diseño, de un plan. Acá detrás mío tengo un cisne, tengo las máscaras, tengo esa serpiente, ¿no es cierto?, que refiere a un 3, parece el 2030 esto, que está acá. Si es parte de un plan, de una agenda, de un diseño, te propongo un ejemplo, ¿no? Siento que están cayendo, como tantas veces lo hemos compartido, los velos, hasta el descaro, ¿no? Porque pareciera como que en determinadas situaciones nos dicen, mira, te vamos a hacer daño, te vamos a hacer daño, te va a doler, ¿m? Pero bueno, es por tu bien, como si hasta ese discurso nos llevara a una creencia de que realmente el daño que nos están haciendo es por nuestro bien. Y acá, bueno, en primera persona, lo doy esto como simplemente como un ejemplo, pero acá tenemos un presidente en este país, que es Javier Milei, y hace pocos días atrás, haciendo referencia a lo que decías hace unos minutos, Emilio, respecto de el imperio, los fondos de inversión, ese poder económico, bueno, un señor que se llama Stanley Druckenmiller, ex socio de George Soros. Este señor es uno de los 3 inversores más poderosos del mundo. De hecho, es accionista de BlackRock, es accionista de Vanguard y tiene su propio fondo de inversión. El otro día hizo unas declaraciones acerca de Javier Milei. Javier Milei expuso en el foro de Davos. Javier Milei es el presidente argentino, para quienes no lo saben, es economista, expuso recientemente en el foro de Davos. Este señor Stanley Druckenmiller no lo pudo ver en directo, pero escuchó después el discurso. Inmediatamente después de haber escuchado el discurso, mediante un sistema que creo que él llama ADR, que es un sistema que le recomendó su ex socio Soros, invirtió en letras argentinas. Invirtió. No investigó nada. Él le dijo, primero invierto, después investigo. Solamente para haber escuchado a Javier Milei. Y dijo este señor, que por otra parte fue una de las personas que más dinero ganó en la crisis económica del 2008, dijo que Milei es el único líder del libre mercado en el mundo. Lo elogió porque recortó la seguridad social un 35%. O sea, está empobreciendo a una clase pasiva y lo está elogiando por haber tomado esa decisión. También lo elogió por su aspecto de showman. Javier Milei, de hecho, era un asiduo visitante a programas de humor en la televisión aquí en la Argentina, y lo elogió por eso, por su aspecto de showman. Y dijo, y acá un poco apunta a mi pregunta, Emilio, dijo, es un experimento interesante. Y esto no lo dijo cualquier persona, lo dijo este señor. Entonces, volviendo un poco a lo que te planteaba recién,
estos experimentos interesantes, ¿no? Para este señor, debieran llamarnos la atención. ¿Son parte de un diseño? ¿Está diseñado ya quién va a ser presidente en determinados países del mundo? ¿Es parte de esta agenda también? ¿O surge como parte de un gradualismo, de este caldeamiento, de manera espontánea? ¿Cómo lo ves esto? Mm. Eh, Ciertamente, antes hablaba Ricardo de que los que dominan el sistema económico y a partir de ahí la economía mundo, el entramado político institucional y también el complejo tecnológico y militar, tienen una inteligencia. Y eso hay que reconocerlo. Sería absurdo no reconocerlo. Que no coincidamos bajo ningún concepto en su forma de entender la vida y de vivirla y de querer imponer a los demás sus paradigmas y sus pautas, eso no significa que no tengamos ojos como para reconocer que ahí hay una inteligencia. No podemos decir que esa inteligencia llegue a cada hecho y circunstancia que se produce en cualquier país. Es decir, por ejemplo, no me atrevo a decir que los que lleguen a ser presidentes de gobierno en cada país del mundo están ya de alguna forma nominados. Ahora bien, lo que no hay ningún tipo de duda es que tienen que pasar un proceso selectivo. Ese proceso selectivo es que está ya instaurado de forma natural. Y los que no pasen ese proceso selectivo es que no pueden ser ni siquiera candidatos. Después, dentro de los candidatos, bueno, pues podemos hacer distingos de si esté dentro de la nota de suspenso, en suspenso, muy suspenso o requete suspenso, ¿no? Pero sin ningún tipo de duda, si tú eres candidato en el país que sea, has tenido que pasar esos filtros. Esos filtros están muy establecidos en la política, en los partidos políticos, para que lleguen a tener esa posibilidad de acceder a puestos de responsabilidad los que ya han demostrado que tienen unas hechuras, que tienen el formato adecuado para esos puestos de responsabilidad. No se tiene la inteligencia ni se necesita de saber el nombre, pero sí el formato que va a llegar en cada sitio. A partir de ahí, y también es necesario el que seamos conscientes, lo que es el movimiento básico, ¿no? Lo que es el agua, la corriente profunda, ¿eh? Podríamos decir que en la superficie, bueno, pues pueden pasar cosas que no tienen nombre, pero cualquier cosa que pase en la superficie tiene que ver forzosamente con lo que está pasando en la corriente profunda. En esa corriente profunda, lo que se da y viene dándose y se dará, sí está muy bien establecido. Te pongo un ejemplo que puede parecer muy tonto a lo mejor, pero que me resulta muy llamativo porque además me ha pasado muy recientemente. Yo soy un aficionado a una serie de ciencia ficción que es Star Trek, pero no la Star Trek que han ido apareciendo después, las múltiples secuelas. A mí me gusta Star Trek de finales de los 60, principios de los 70, del pasado siglo XX, con el Capitán Kirk, con el señor Spock, en el formato tradicional. Y la verdad es que de vez en cuando me gusta ver nuevos episodios de la serie. Pero hacía mucho tiempo que no veía la primera película que se hizo de Star Trek, porque Star Trek después ha habido muchas películas, pero hay una que en su momento se llamó Star Trek la película, ¿no? Porque fue la primera. Es del año 1979. Es decir, ha pasado por tanto más de medio siglo. Pues bien, yo no daba crédito, la película, pues como me gusta Star Trek, me gusta la película, llegué hasta el final y ya lo que son los últimos minutos, lo que es el desenlace de la película, yo no daba crédito porque es inteligencia artificial y una inteligencia artificial que, entre comillas, es capaz de absorber al ser humano, a la conciencia humana, y se dice literalmente, lo dice el Capitán Kirk, de hecho, en el final de la película, que esto es lo que posibilita un salto evolutivo sin precedente para el género humano, ¿no? La fusión con la máquina y el entrelazamiento con la máquina. Claro, esto, Ricardo, es del año 1979. Insisto, ha pasado más de medio siglo. Y a partir de ahí, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy hablamos de inteligencia artificial en el año 2024? Hoy hay personas que están
precisamente diciéndonos que la inteligencia artificial, en la absorción de la conciencia humana, en la fusión, ¿no? Una especie de seres híbridos resultantes de la fusión entre la inteligencia artificial y el ser humano, eso va a suponer un salto evolutivo para la humanidad. Es que aquí en España, en febrero del año pasado, la segunda persona aquí hay un proyecto arqueológico muy importante que se llama Atapuerca, y el vicepresidente de la Fundación Atapuerca escribió un cuaderno publicado en los cuadernos de Atapuerca en febrero del año 2023, donde precisamente hablaba de que el ser humano va a dejar de ser la especie que conocemos actualmente, que va a haber una parte de los seres humanos que nos convertimos en obsoletos porque no tendremos implantes, ni sensores, ni nada que se le parezca, o porque voluntariamente no queremos, o porque no tendremos capacidad adquisitiva como para hacerlo nuestro, pero que irán apareciendo seres humanos híbridos y editados que ya se irán convirtiendo a través de implantes, de sensores, en medio hombre, medio máquina, y que eso es maravilloso porque eso va a posibilitar el salto evolutivo para la humanidad. Lo mismo que estaba en Star Trek en el año 79. Yo sé que esto, cuando se dice así, podemos pensar que es una paranoia el creer que todo está escrito. No exactamente que todo esté escrito, pero sí que hay unas líneas de acción que están perfectamente definidas y que se van introduciendo poco a poco en eso que en el proyecto de conciencia y sociedad distópica, tú en particular eres coautor de un libro que profundizáis mucho al respecto, que es el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo se viene martilleando hace mucho tiempo de que esa máquina, esa inteligencia artificial, va a abrir una oportunidad de oro evolutiva para la humanidad. Sin embargo, cuando lo reflexionamos con un cierto sentido común, nos podemos dar cuenta que nos están tomando el pelo, que la evolución humana no puede consistir en dejar de ser humanos para transformarnos en una especie de apéndice de la máquina y de la tecnología, ¿no? Pero sin embargo, eso se va introduciendo. Lo pongo como ejemplo, me he entretenido quizás demasiado, pero creo que es gráfico y entretenido y constatable, porque esa película ya está libre en muchísimos canales, la de 1979 de Star Trek, y lo podemos comprobar. Y me he detenido en ello porque esto pasa en muchísimos ámbitos. Hace tiempo que se definieron unos objetivos del milenio, estamos hablando del siglo XX. Hace tiempo que esos objetivos del milenio dieron forma a una agenda que tú antes nombrabas, la Agenda 2030, que se aprobó por Naciones Unidas en septiembre del 2015. Hace tiempo que se viene avanzando en todo lo que conlleva esa agenda, en todos los elementos fundamentales, que tiene como telón de fondo, por decirlo muy simple, el establecer un sistema de gobernanza mundial que ya existe, pero que se irá haciendo palpable y manifiesto cada vez más, y que será el sostén del nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial donde los que ya dominan hace tiempo el sistema, por decirlo de alguna manera, darán ya la cara abiertamente y no tendrán ningún problema porque ya habrán amoldado a la población a sus objetivos y a sus intereses para establecer con toda claridad lo que son sus metas, en definitiva, de extravío de almas que antes compartíamos. Y en esa dinámica lo que sí tenemos que tener en cuenta, Ricardo, y si hablaba de una película del año 1979, que ha llovido un poquito, me voy a referir ahora a unos acontecimientos que pasaron la semana pasada, fíjate que reciente, y es la Asamblea Mundial de la Salud, para entender cómo funciona también esto. La Asamblea Mundial de la Salud se ha celebrado, es la 77 Asamblea Mundial de la Salud, entre el 27 de mayo y el 1 de junio. Por tanto, se clausuró hace muy pocos días. Cuando se plantea la Asamblea tenía como objetivo convertir a la salud en el primer ámbito de sistema de gobernanza global, de modo y manera que la Organización Mundial de la Salud asuma, en caso de crisis sanitaria, en caso de pandemia, las competencias soberanas de los distintos países sean asumidas por la Organización Mundial de la Salud. Y además, en un concepto de pandemia que se transforma. Ya no hay pandemia, sino situación pandémica. La situación pandémica es cuando hay o cuando hay sospecha de que la puede haber.
y además metiendo en el ámbito de la salud los efectos del calentamiento y del cambio climático. Es decir, cuando hablamos de salud ya no hablamos y de pandemia, ya no hablamos solamente de patógenos, de la realidad o la sospecha de que puede haber patógenos, sino que hablamos también de elementos que tienen que ver con el calentamiento y el cambio climático. Y a partir de ahí, pues se lanza una serie de propuestas que se elevan a esta asamblea. La asamblea se clausuró el día 1 de junio. Los medios de comunicación, siendo un tema tan importante, no le han dedicado mucha atención, Ricardo, a este asunto, a pesar de la enorme significación de lo que estamos hablando. No obstante, ha habido algunos medios, por ejemplo, Financial Times, de ideología conservadora, vamos a llamarlo así, y Le Monde Diplomatique, un diario mensual, una publicación mensual francesa que se considera progresista, se considera incluso izquierdista, y ya el Financial Times, semanas antes de que se clausurara, se celebrara y se clausurara la asamblea. Y el Le Monde Diplomatique, en la edición que acaba de sacar, en la edición del mes de junio, nos vienen a decir que ha sido un fracaso, que la asamblea no ha conseguido sus objetivos. Bien, a partir de ahí, las tecnologías son, entre comillas, peligrosas o no, también pueden ser algo muy loable en función del uso que le demos. Aquí estamos tú y yo usando las tecnologías para poder compartir lo que los dos creemos que son temas de conciencia. También las tecnologías nos pueden llevar a la abducción de la pantalla, a perdernos en el mundo virtual y artificial, depende de su uso. Y ahí están las tecnologías. Y gracias a las tecnologías se puede entrar en la página web de la Organización Mundial de la Salud, repasar las sesiones que ha habido, los comunicados de prensa que día a día se han ido emitiendo y, lo más importante, las resoluciones que se han ido acordando. Cuando todo eso lo tienes ya ahí, ¿cuál es la conclusión? Que de fracaso nada, absolutamente nada. Ha sido un enorme acelerón. Ese es el término más adecuado. Es decir, la reflexión que quiero transmitir es que la Asamblea Mundial de la Salud celebrada la pasada semana, en principio no ha llegado al programa de máximos que tenía establecido, pero es que los que manejan el cotarro sabían que el mundo todavía no está preparado para ese programa de máximo, pero al meter el acelerón que han conseguido darle, no han conseguido el 100, pero han conseguido el 80. ¿Y eso qué significa? Que si no hubieran dado el acelerón con el programa de máximo, se hubieran quedado a lo mejor en el 50, pero gracias al acelerón que han dado, han llegado ya al 80. Y no solamente han llegado al 80, por ejemplo, en ese 80 se incluye que ya efectivamente el calentamiento global y el cambio climático ya tiene el tratamiento de pandemia, es decir, ya puede ser considerado pandémico cuando le interesa a los que declaran las pandemias. Eso se ha conseguido. Se ha conseguido que el sistema de gobernanza mundial de la salud haya abordado cantidad de cosas, desde el tema de laboratorios, pongamos por caso, hasta el tema de trasplantes. Las resoluciones se van comprobando que en ámbitos temáticos muy específicos y muy importantes han dado un enorme avance en el sistema de gobernanza global. Es verdad que no han llegado al 100, pero claro, es que ellos actúan con inteligencia y posiblemente, yo estoy convencido que es así, ellos sabían que al 100 no iban a llegar, pero que metiendo un buen acelerón iban a acercarse al 100. Y lo más importante además, que han definido una agenda en donde de aquí a finales de año o a más tardar la primavera del año que viene puedan llegar al 100, preparando a su vez el terreno a la cumbre del futuro que Naciones Unidas ha convocado para el 21 y 22 de septiembre próximo. Una cumbre del futuro que debe aprobar un denominado, está ya en la web de Naciones Unidas, Pacto por el Futuro, que significa la agenda de trabajo para que el sistema de gobernanza global no solo se dé en la salud, sino que vaya llegando a los distintos ámbitos de la acción cotidiana del ser humano, desde la tecnología a la economía, a todos los demás campos. Pues bien, cuando esto se analiza, Ricardo, tendríamos que ser estúpidos para creer que no hay una inteligencia que está detrás y que esto es fruto de la casualidad. No, esto no es fruto de la casualidad. Cómo las cosas se van introduciendo en el inconsciente colectivo, a veces con décadas de antelación, poco a poco, como una gota que va moldeando nuestra mente y va moldeando nuestra forma de ver la vida y de ver las cosas. Y a través también de acelerones, que bien sea por la
porque se provoca una pandemia, bien sea porque se pone una serie de acuerdos ante una asamblea donde han estado ni más ni menos que 194 países representados, donde se le pone a esos países con la soga al cuello, por así decir, y que finalmente no se llega al 100, pero se ha llegado a un nivel altísimo que de otra forma hubiera sido imposible, con la amenaza además de que una nueva pandemia está a la vuelta de la esquina y puede estallar en cualquier momento. En definitiva, Ricardo, he puesto el ejemplo de Star Trek y el ejemplo de la Asamblea Mundial de la Salud para, de alguna forma, como hipótesis para la consideración, porque tú y yo sabemos que nosotros no estamos en posesión de la verdad y no queremos convencer a nadie de nada, sino que ponemos sobre la mesa hipótesis para la consideración. El nuevo tipo de imperio que desde la economía gobierna el mundo tiene una inteligencia al servicio del involutivo, de extraviar almas, y esa inteligencia es lo suficientemente potente, no como para entrar en el detalle de todo lo que pasa en cada país, aunque sí establecen procesos de selección y de formato que abarcan ya el mundo entero, pero esa inteligencia, desde luego, sí es ya lo suficientemente clara y potente como para que tenga una corriente subterránea de por dónde va evolucionando el mundo, por dónde va evolucionando el sistema, por dónde va evolucionando la humanidad, con pautas muy claras, con una agenda muy bien definida, que eso sí, a veces puede ser que lo que nos pongan delante es el programa de Máximo con una determinada fecha, aunque ellos saben que bien, esa fecha no va a ser, pero gracias a ese programa de Máximo y a esa fecha se conseguirá los objetivos de Máximo un poquito después. Y esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de una inteligencia que desgraciadamente está al servicio de lo que está, pero no por eso deja de ser inteligencia. Ujú. Gracias, Emilio. Sí, sí, lejos de ser conspiranoicos, porque la verdad que lo único que hacemos nosotros justamente es investigar y recurrir a datos concretos, ¿no? O a estos sitios que mencionaba recién, como la Organización Mundial de la Salud o Naciones Unidas, ahora la Cumbre para el Futuro. Eh, Recordaba mientras te escuchaba una conversación que tuve caminando el río, aquí en la Patagonia, en febrero pasado, con nuestro compañero Alfonso Soria, que justamente es quien gestiona y coordina el ámbito de cambio climático, y le pregunté a Alfonso, le pregunté si el cambio climático no es parte o es parte también de este diseño, de este plan, si ha sido planificado también el cambio climático como una forma, digamos, de ir deteriorando a la madre tierra y a todos los seres vivos, ¿eh? Como una herramienta también, ¿no? Para llevar a cabo esta experiencia distópica. Se lo pregunté, dejo abierta la respuesta, pero bueno, lo relaciono con esto que acabamos de conversar, ¿no? Como nada está improvisado. Pero acá, bueno, volviendo, y ya quizás para concluir también, Emilio, siempre me gusta dejarte con un mensaje final para quienes nos están acompañando. Eh, Tomo un poquito conceptos que compartimos recién. Extraviar almas, eh, el qué hacer, porque justamente lo que nos diferencia respecto de aquellos que están siendo pescados o repescados, es que nosotros tratamos por lo menos de alentar o de proponer nuevas miradas, nuevas ópticas con respecto al qué hacer dentro de este contexto. O sea que es muy interesante, en un proceso terapéutico hay un momento que es precioso, cuando una persona viene a consulta y en algún momento sucede esta pregunta. Me pregunta, Ricardo, ¿puedo ser yo? Y es una pregunta preciosa porque le abre la puerta, ¿eh? A lo que planteabas más temprano, Emilio, es que hemos venido a eso, a ser nosotros, ¿eh? Y es emocionante también conectarnos. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Que es que cada uno pueda ser el que es y que pueda manifestar el que es y lo que es. Entonces me gustaría, dentro de todo este planteo que hacemos en este libro, dejarte
con esta pregunta. ¿Podemos ser nosotros? ¿De qué depende que seamos nosotros? ¿Tenemos las herramientas? Magnífico, querido Ricardo. Y la realidad es que para responder a esta pregunta es muy oportuna la reflexión sobre la Madre Tierra que tú planteabas de la mano de ese encuentro con nuestro compañero Alfonso. Eh, Tenemos que recuperar la perspectiva, no olvidarlo. Es muy importante que nos demos cuenta que la vida tiene una serie de dinámicas. Hay una dinámica que estas personas, ellos, intentan imponer, pero después la vida, tiene también sus dinámicas, tienen también sus movimientos, entre comillas. De hecho, sabemos por la ciencia que todo está en movimiento, el universo entero está en movimiento, la Tierra está en movimiento, el movimiento caracteriza la realidad en la que vivimos, pero es un movimiento que no es casual, sino que tiene ciclos. El ciclo de del día y la noche, los ciclos de pleamar y bajamar, y ciclos que van de los menores, como los que acabo de citar, a ciclos mayores que en nuestra percepción de lo mayor llega incluso al denominado año galáctico, que es el tiempo que tarda el sistema solar con la Tierra dentro de él en dar la vuelta elíptica en torno al centro de la galaxia. Unos 250 millones de años, que se dice pronto. Todo está lleno de ciclos pequeños, medianos y mayores. Pues bien, en ese contexto, los grandes sabios, los grandes maestros y maestras nos han dicho que este ciclo humano, de forma natural, nació, se desarrolló y en un momento determinado concluirá. Y eso es inevitable e ineludible. Y también se nos enseña con claridad de que cuando termine este ciclo humano, llegará un nuevo ciclo humano que tendrá una frecuencia vibracional, vamos a hablarlo en términos modernos que nos podamos entender, mayor que el ciclo anterior. La célula vieja dará paso a una célula nueva de una mayor cualidad y de una mayor cualidad vibracional y de seres humanos que en definitiva vivan de una manera más conscientes. Dicho en nuestra terminología, la célula vieja será la célula de la distopía y la célula nueva dejará atrás esa distopía para que podamos vivir como una humanidad que realmente responda a ese término, una humanidad que podemos denominar ejemplar. Esto está dicho de una forma o de otra en todas las tradiciones espirituales, en todas las escuelas filosóficas trascendentes, en el ámbito del cristianismo, Cristo Jesús es radicalmente explícito. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo, os voy a hablar del final de los tiempos, de esta generación humana, no de la humanidad, sino de este ciclo humano que dará lugar a un nuevo ciclo humano que será una nueva humanidad, ojo, en una tierra restaurada. Eso de la tierra restaurada significa que la tierra va a tener un papel muy importante en ese nuevo ciclo. Podríamos decir que la tierra en un momento determinado va a dar un paso vibracional que de vibrar en clave mi va a pasar a vibrar en clave fa, por utilizar la escala musical do, re, mi, fa, sol, de clave mi va a pasar a vibrar en clave fa. De hecho, se nos indica que eso está ya sucediendo. Lo que ocurre es que es como un vaso que se va llenando, un vaso de agua que se va llenando gota a gota, gota a gota, gota a gota. La resonancia Schumann, por ejemplo, nos advierte de este incremento paulatino de la frecuencia vibracional de la madre tierra y finalmente habrá una gota, un poquito más de aumento de la frecuencia vibracional que hará que se desborde el vaso. Y será cuando de una realidad que está en clave mi pasaremos a una realidad que está en clave fa. Y en esa realidad de esa tierra restaurada estarán todas aquellas almas encarnadas, es decir, todos aquellos seres humanos que por nuestra visión de la vida, por nuestra conducta y por nuestro comportamiento, también vibremos ya en esa clave fa. Tendremos sintonía con la tierra restaurada. Y sin embargo, aquellos que no tengan, porque están más instalados en el egoísmo, en el egocentrismo, en el materialismo, aquellos que no tengan esa clave vibracional fa, no podrán estar en el nuevo ciclo que inaugura esa tierra restaurada. Cuando hablábamos antes de extraviar almas, estamos hablando de esto. El influjo de estos poderes que tienen actualmente el mundo, estos poderes involutivos, para que el menor número de almas posibles
puedan participar de ese nuevo ciclo y se queden como pilladas, por decirlo de alguna manera, en la vieja célula y no puedan ser agentes activos ni participar en la célula nueva. Esto es, de una forma muy coloquial, pero creo que muy acertada, lo que se nos describe por muchas, yo diría que por la totalidad, de una forma o de otra, de todas las tradiciones espirituales y escuelas filosóficas trascendentes. Claro, sabiendo eso, no es de extrañar que a la Tierra se le tenga tanta inquina, porque ciertamente será una nueva humanidad, pero el agente, por así decir, el agente dinámico va a ser la propia Madre Tierra. Y no es de extrañar, por tanto, de que los que están dominando este sistema le tengan esa tigria que le tienen, ¿no? Hasta el punto de que, como decía ni más ni menos que Albert Einstein, y lo decía en el siglo XX, este sistema es absolutamente depredador. Depredador con la vida, depredador con la tierra, depredador con los reinos de la naturaleza. Le tienen una auténtica inquina porque conocen del potencial de este planeta y conocen de ese cambio vibracional que abrirá las puertas a una humanidad que viva ya finalmente en un contexto muy distinto al que estamos sumergidos. De ahí que hay una enorme importancia, una enorme ligazón entre los procesos evolutivos, no solamente con el ser humano y la humanidad, sino también con la madre tierra. A partir de ahí, el qué hacer. Pues el qué hacer también está muy bien definido en lo que son las tradiciones espirituales. Pero claro, las tradiciones espirituales no estamos hablando de religiones, que eso es otro elemento de lo que la distopía ha metido en medio, que hablamos de espiritualidad y la religión. ¿Y la religión qué son? Pues dogmas, normas y una serie de organizaciones que finalmente también persiguen objetivos propios e intereses creados. No, aquí no estamos hablando de religiones, aquí estamos hablando de espiritualidad, la espiritualidad que han enseñado las grandes almas que a lo largo de la historia de la humanidad han ido encarnando. Y esa espiritualidad no sabes de religiones. A mí me gusta decir una y mil veces que el cristianismo no es una religión, que es un evento, que la encarnación de lo crístico no es una religión, que es algo que es una oportunidad, que un hito histórico que abre una dinámica distinta. No estamos hablando en definitiva, Ricardo, y tú lo sabes bien, cuando compartimos de espiritualidad, de religiones. No, estamos hablando de otra cosa. Y teniendo en cuenta además que los grandes personajes espirituales de la historia, salvando una serie de cosas que han pasado del siglo XVIII para acá, han sido grandes científicos, porque todas las mentes insignes que han aportado en la espiritualidad también han sido personas con un protagonismo en la ciencia y en todo lo que ello conlleva. El caso de Pitágoras, por ejemplo, en la antigua Grecia, es un ejemplo magnífico al respecto. Pues bien, cuando todo esto lo vamos hilando, cuando todo esto lo vamos teniendo en cuenta, es muy importante lo que nos enseñan estas tradiciones espirituales acerca de que, ojo, con este sistema tenemos que convivir, Ricardo. Esta distopía imperante, convivimos con ella. Llega a todos sitios, llega a todos lados. Y esa es la realidad en la que estamos. Sabemos que las cosas no son permanentes. Sabemos que todo está en movimiento. Sabemos que hay ciclos y se nos enseña y se nos muestra este ciclo que acabo de hacer referencia de apertura ni más ni menos que de un nuevo ciclo humano en su conjunto y en su totalidad. Y mientras tanto, lo que corresponde que es que en nuestra vida cotidiana vayamos poniendo la simiente, vayamos poniendo la semilla de esa nueva humanidad. Y el término en ese sentido es muy bello el que nos han enseñado porque nos dicen, con este sistema hay que convivir. Ya está. Ahora bien, una cosa es la convivencia y otra es la connivencia. Una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. ¿Convivimos con este sistema? Sí. ¿Caer en la connivencia? No. Y eso depende de nosotros. Convivir con este sistema no depende de nosotros porque es global y está en todos sitios. Ahora, caer o no en la connivencia sí depende de nosotros. Depende de nosotros el hacer nuestro o no el sistema de creencias que este sistema está imponiendo, el pensamiento único que quiere imponer, el uniformismo en todo que quieren establecer. El hacerlo nuestro no depende de nosotros. El, el caer, entre comillas, en los engaños también cada vez más depende de nosotros, Ricardo, porque tú antes lo decías, es que todo está a la vista. Es que los aplaudidores y los que le tiran piedras al flautista de Hamelin, pero que los dos
grupos por un sitio o por otro van detrás de lo mismo y están dándole vuelta a lo mismo, es que es cada vez más evidente. Es que nos enseñaron ahí en América del Sur, nos enseñaron los mayas y también en Centroamérica, de que entraríamos en la sala de los espejos, donde todo está a la vista. Eso sí, para el que quiera ver, estamos en la sala de los espejos, con lo cual convivimos con el sistema, pero no tenemos por qué caer en la connivencia con el sistema. No hacemos nuestro su sistema de creencias, no hacemos nuestros sus paradigmas, no hacemos nuestros sus conductas y sus comportamientos. No tenemos por qué vivir instalados en el consumismo, no tenemos por qué vivir instalados en la competencia y en la vida estresante, no tenemos por qué vivir en una permanente relación de tensión con los demás y con nosotros mismos. No tenemos por qué vivir en un contexto emocional siempre turbado y en un contexto mental siempre distorsionado, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo que en nuestro libro de septiembre del 22, con el título de La distopía a la reevolución, introdujimos en la parte final 26 prácticas de vida muy concretas que supone precisamente el que, oye, con este sistema convivimos, pues sí. Ahora bien, la connivencia no, en la connivencia no caemos. Y compartimos a través de ese libro ni más ni menos que 26 prácticas de vida que hacen que no caigamos en la connivencia. Estamos aquí, pero ya estamos viviendo como corresponde a lo nuevo. De esa forma, estamos colaborando a la creación de lo nuevo. Y esto es lo que tenemos y nos corresponde hacer, querido Ricardo. Algo tan sencillo como convivimos con este sistema. Pues sí. ¿Caemos en la connivencia? Pues no. Y no caer en la connivencia, que significa una práctica de vida donde no hacemos nuestro lo que ellos quieren que sea nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de vivir la vida. ¿Qué nos encontramos en muchas voces de disidencia que hay en las redes sociales? Que sí, mucha disidencia, mucho tirar piedra, pero están en esa otra fila del flautista de Hamelin porque realmente no plantean una forma de vida distinta, nos plantean más de lo mismo. El mismo materialismo, el mismo consumismo, el mismo alejamiento entre los seres humanos, el mismo alejamiento de la naturaleza, es decir, que es una resistencia falsa, es una resistencia falaz porque estás haciendo tuyo lo fundamental. Todo se queda en la verborrea, todo se queda en posiciones teóricamente mentales que no llevan a ningún sitio. A partir de ahí nosotros, modestamente, sin querer convencer a nadie de nada, sino como hipótesis para la consideración y para la reflexión, para que cada cual lo pase por su discernimiento o por su sentido común, lo que decimos en definitiva es eso. No caigamos en la connivencia, una práctica de vida cotidiana hacia uno mismo y en nuestra relación con los demás, con las demás personas y con la naturaleza y la tierra en su conjunto, que no responda a las pautas, los hábitos y los paradigmas que el sistema impone, sino que tenga una lógica y una dinámica que es ni más ni menos que la coherencia con lo que realmente somos. Y entonces, sí, Ricardo, entonces esa pregunta que a ti se te plantea en tus consultas tiene una respuesta. Claro que podemos ser yo, claro que podemos ser nosotros, pero es el yo de verdad, es el nosotros de verdad, es ser nosotros en lo que realmente somos, no el ser lo que ellos quieren que seamos, que ese no somos nosotros, es el producto de la distopía y el producto de su acción y de sus estrategias y estratagemas. No, vamos a ser lo que realmente somos y eso significa esa práctica de vida coherente con nuestra dimensión imperecedera. Mm. Sí, sí, tomando esto último, gracias Emilio, me viene el verbo revelar, la revolución del espíritu, ¿no? Pero revelar a veces, bueno, se trata de esta práctica, ¿no es cierto? Que se revele nuestro espíritu, y con B corta, que se manifieste, pero que también se revele, que entre también en una práctica que implica álmicamente entrar en esa rebelión, que es una rebelión espiritual, claro que sí. Bueno, Claro que sí, Ricardo, totalmente de acuerdo y en ello estamos y tenemos que darnos cuenta además de que esta labor de ser lo que realmente somos con el viento en contra, porque el sistema imperante nos pone el viento en contra, pues hace que nuestra fuerza sea mayor, ¿no? Es como que nuestra musculatura con relación a lo que realmente somos adquiera mayor fortaleza, con lo cual creo que estos tiempos tenemos que vivirlos con mucha confianza, porque si no tenemos confianza, la fuerza que tenemos
que es inmensa desde nuestro ser verdadero, pues se queda mediatizada, se queda como empequeñecida. No, tengamos confianza para que esa fuerza se ponga claramente de manifiesto y esa confianza incluso llevarla a la alegría, porque yo creo que cuanto más el sistema más se remueva, significa que más cerca estamos del nacimiento de algo nuevo, son las contracciones, los removimientos del parto, en definitiva, el nacimiento de ese nuevo ciclo al que anteriormente hacíamos referencia. Muchas gracias, Emilio. Un placer enorme, haber compartido otra vez y bueno, por supuesto, nos reencontraremos seguramente. Y gracias, a todas y a todos por habernos acompañado, por compartir con nosotros este sentir y estas reflexiones. Y como dice Emilio, a por ello, por esta práctica. Gracias. Nos vemos prontito, Emilio. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo a todos.